Hello, hello. En este video vamos a hablar sobre cómo hacer de tu journal una herramienta introspectiva. Cómo fusionar el escribir diariamente sobre ti con el trabajo de desarrollo personal y gestión emocional. ¡Comencemos! Definitivamente esto fue algo que me cambió absolutamente la vida. Yo tengo 7 diarios, los empecé a escribir desde el 2022 con mayor constancia en el 2024. Yo empecé a escribir en la pandemia, en el 2020, pero escribía en cuadernos regados. Quiero tener un espacio específico para desarrollar mi diálogo interno. Yo quiero ya empezar a tener un diario porque me daba cuenta cómo era de liberador para mí el empezar a pasar mis pensamientos a la hoja y poder liberarlos. Y eso es lo que suelen hacer muchas personas, utilizan el diario, el journal o el emocionario para simplemente desahogarse, pero no saben que esto es una herramienta muy potente si la utilizamos con estrategia, con estructura y con intención y propósito, más allá de desahogarse. Pero si tu propósito es desahogarse, pues bueno, escribir te vas a deshogar. Pero yo te voy a revelar aquí cómo hacer de esto, que es una herramienta de desahogo, una herramienta introspectiva para tu evolución, tu crecimiento y gestión emocional y personal. Yo empecé mi primer diario sin saber qué escribir, literalmente escribía frases. Aquí dice, oye, recuerda que si te sientes estancado es porque evolucionaste y las cosas que te llenaban antes ya no. Así que tienes que hacer cosas nuevas para satisfacer a tu nueva versión y realmente crecer. Y así empecé hasta que ya luego, pues, evidentemente, se llenó el diario. En el 2022 ya empecé seriamente con el diario, pero entre el 2022 y el 2024 completé estos 2 diarios. Esto me dio como, saben, el arranque para empezar a construir el hábito. Y a medida que yo iba escribiendo y repitiendo cada vez esta actividad, iba avanzando, iba desbloqueando y descubriendo la herramienta que era. Porque a mí nadie me enseñó lo que yo te voy a enseñar el día de hoy. Ya luego fue que dije, mira lo que me llevó la práctica a terminar haciendo de esto una herramienta introspectiva y de desarrollo personal. Hay personas que sí lo hacen así, pero yo no se lo escuché a nadie. Yo honro muchísimo mi proceso por eso, pero siento que cada persona avanza a la medida de su compromiso y yo no estaba tan comprometida. En este de acá sí ya me comprometí muchísimo más y cada vez mi escritura se iba puliendo. Yo tengo incluso con separadores todos. No te lo puedo creer. Yo, chicos, les recomiendo muchísimo que guarden sus diarios porque pueden encontrar cosas maravillosas. Esta fue mi primera hoja en el que hice un trabajo de enfoque en el desarrollo personal con el seminario Fénix de Brian Tracy, que para mí ese seminario es buenazo, nunca falla. Véanselo, está disponible en YouTube, en Spotify. Es buenísimo para una base psicológica en el desarrollo personal. No te lo puedo creer, lo tengo que leer, lo tengo que leer. Voy a leer uno porque eso tiene que ver con lo que estoy haciendo hoy. Y esto yo lo hice en el 2024. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero tienes miedo a intentarlo? Viajar, lanzarme como youtuber o dar una conferencia. Viajar, lanzarme como youtuber y dar una conferencia. Ya lo hice, ya lo hice. Dar una conferencia motivadora delante de muchas personas, wow. Y hoy soy speaker, conferencista, coach, tengo mi membresía, tengo mi marca personal y uno de los pasos más incómodos que yo di, aparte de salirme de mi carrera para seguir mis sueños, fue irme de viaje sola. Me daba pánico. Eso destapó por completo mi sistema de creencias. Wow. No leeré más, esto lo dejaré para mi intimidad. Ok, y con el tiempo ya fui escribiendo todos estos diarios de acá. Este es mi diario actual. Entonces, materiales que tú necesitas para empezar tu diario. Vas a necesitar, obviamente, un diario, algo que te identifique, que te guste, en lo cual tú te sientas cómodo, que te inspire. A mí luego me empezaron a gustar mucho estos de acá porque son una variedad de cuadernos ecológicos y algo que me gusta es que sus hojas son recicladas
Me encanta el color porque se ve todo rústico, no es blanca, no tienen líneas, nada. Es muy estimulante para la creatividad escribir en hojas sin líneas, porque te permite como atravesar la incomodidad de ver esa hoja en blanco y empezar a crear ahí. Porque para el cerebro es muy incómodo esto, como ver una hoja en blanco, es como romper la incomodidad de ver eso blanco, pulcro, sin nada y empezar a escribir algo. Bueno, en mi caso, yo que pinto y dibujo, pues una hoja en blanco para mí sí representa eso. Ver este vacío, de pronto sacar ahí todo ese desorden mental y darle orden a tu mente es como alquimia pura, en serio. Pero lo siguiente que necesitas va a ser una pluma y un resaltador. No necesitas nada más. Al momento que tú vas a escribir, dedícate ese tiempo, tómatelo en serio porque vas a tener una conversación contigo. Una cosa es tener conversaciones con Dios y otra cosa es tener conversaciones contigo. Yo empecé en mi proceso teniendo conversaciones conmigo y en estas conversaciones conmigo luego tenía conversaciones con Dios porque literalmente escuchaba al Espíritu Santo dándome claridad, porque cuando tú tienes mucho ruido mental y sacas ese ruido mental, empieza a disiparse ese ruido porque encuentra un lugar en donde estar, porque encuentra la atención que necesita y cuando logras eso, empieza la claridad a fluir. Entonces Dios, el Espíritu Santo empiezan a ayudarte en ese proceso. Eso yo lo empecé a experimentar cuando empecé a emprender ese camino espiritual. Antes de eso, no. Y mis diarios son totalmente como una cosa, un desastre egocéntrico, otro nivel. Sobre todo el primer diario, o sea, una victimización, otro nivel. ¿Cuál es la importancia de los diarios? Que te permiten medir tu evolución, tu avance, tu transformación. A nivel de mentalidad, esta es una Marimilia, esta es otra Marimilia, esta es otra Marimilia, esta es otra Marimilia, esta es otra Marimilia. Y cuando tú empiezas a volverte consciente de tu evolución, de tu avance, de tu desarrollo, no puedes seguir siendo el mismo. Te das cuenta que lo único que es constante en ti es el cambio, la transformación y la evolución. Y dejas de aferrarte a aquellas cosas que crees que te hacen ser quien eres, porque identificas el cambio que hay en ti. Esto lo hace medible. Por eso las estadísticas, la documentación, aquello que respalda los hechos, siempre va a ser importante, las fotos, porque eso te permite ir midiendo tu avance. Esto por eso ha sido una herramienta que a mí me ha transformado muchísimo y con la cual yo trabajo. En mi membresía, mis alumnos todos tienen su emocionario. El que hagan el trabajo que tienen que hacer, que tengan que escribir, bueno, eso ya no depende de mí porque esto sí requiere un elemento o ingrediente muy importante que es voluntad. Voluntad propia, compromiso. Y estos, mis queridos amigos, a mí me han entrenado en dominio propio. Había momentos en los que yo no quería escribir. En mi primer diario yo era muy vaga. Yo escribía cuando me apetecía. En mi último diario yo escribo, sobre todo cuando no tengo ganas de escribir. Ahí voy y escribo. La herramienta funciona de la siguiente manera. Tú te vas a sentar, vas a honrar ese espacio, que nadie te interrumpa y vas a empezar a escribir con un corazón disponible, humilde y honesto. Permítete expresarte, no tienes que hacerlo perfecto. Esto no es un journal aesthetic de Pinterest, no. Esto es un emocionario. Es un espacio en donde tus emociones tienen un lugar de ser, donde empiezas ese viaje de autoconocimiento emocional, en donde vas a identificar cómo se comporta en ti la alegría, la tristeza, cuáles son esos detonantes de la ansiedad. Ok, estás pasando por una crisis de ansiedad, escribe, identifica qué fue lo que lo generó. ¿Cuál fue el trigger, el gatillo que dio ese disparo a ese ataque de pánico o crisis de ansiedad? Ese pensamiento de no sentirte suficiente. ¿Qué fue lo que anticipó? ¿Cuál fue la conducta, el pensamiento, la acción que te llevó ahora al estado emocional en el que estás? Es importante que lo veas porque la verdad los hará libre. Bien lo decía nuestro amado referente Jesús. Cuando tú ves la verdad, no puedes seguir sosteniendo un engaño y decir, no, 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 es que no puedo porque yo sufro de ansiedad. No, yo estoy viendo cuál fue mi disparador.
Y ahora va a ser mi compromiso actuar desde un lugar diferente, ahora que ya he visto qué es lo que lo ha generado. Vamos a hablar del insomnio. Si lo que a mí me generó insomnio fue que me comí una torta con un helado y un batido a las 10 de la noche, ¿cómo voy a esperar que me dé sueño si tengo un subidón de azúcar? Y por ende eso me está generando no solo insomnio, sino también ansiedad. Entonces, yo identifico eso y ahora yo qué hago con eso. A la próxima no voy a repetir esa conducta. Y si repito la conducta, pues entonces no me voy a quejar. Me voy a hacer responsable de la decisión que tomé. Y voy a reconocer que estoy donde estoy por mis decisiones, por mis elecciones. No voy a buscar culpables. No voy a decir es culpa de la torta, es culpa del batido, es culpa... No. Asumo que yo tomé esa elección, estas son las consecuencias. Si no quiero volver a atravesar estas consecuencias, pues tendré que tomar decisiones diferentes. Esa madurez emocional te lo da el empezar a conocer cómo se comportan tus emociones, cómo tus emociones crean pensamientos que te llevan a tomar decisiones que te están edificando o te están destruyendo, que te están ayudando a avanzar o te están estancando y haciendo más hondo el pozo en el que estás. Necesitas volverte consciente de ello. Algo más que esta herramienta maravillosa ayuda es a entrenar tu observador interior. Entonces yo empiezo a observar cómo me comporto, cómo se comporta mi mundo mental, mi mundo emocional. Empiezo a identificar cuáles son mis creencias, en qué cosas yo creo, cuáles son mis miedos. Y es realmente verdad eso. Yo en mis diarios, cuando narraba mis crisis de ansiedad, me daba cuenta que eran puras suposiciones. Nada de eso era real. Aquí y ahora estaba escribiendo y estaba bien. Pero mi mente se estaba yendo, pero a unos escenarios catastróficos que no eran reales. Y la herramienta introspectiva se completa de la siguiente manera. Tú escribes, luego de que escribes, lees, aunque sea incómodo, aunque no quieras, aunque estés cansado, lees. Ojo, hay veces que dentro de la escritura puede haber una liberación muy fuerte, en donde puedes llorar, puedes incluso sentirte muy cansado, desgastado. Lo único que te pide tu cuerpo sea dormir. Está muy bien, ve a dormir, pero al día siguiente, que sea tu prioridad, leer esto. Y luego lo lees y con un resaltador empiezas a resaltar aquellas cosas que son relevantes para ti, aquellas cosas que quieres desarrollar con tu psicólogo, con tu mentor. En mi membresía nos encargamos de eso, para eso es el emocionario, te da material para aprovechar el espacio y trabajar ahí, aprovechar la guía que yo te puedo dar. Cuando tú haces este proceso, entonces empiezas a identificar aquellas cosas que tienes que trabajar, que corregir, que transformar, y ahí cachas esas creencias, ¿no? De pronto yo he narrado aquí que para mí es imposible que yo pueda empezar mi canal de YouTube. Es imposible que yo pueda dar una conferencia porque no me siento capaz, siento que no voy a poder. Entonces yo leo eso, lo resalto y me pregunto, ¿esto es real o está solo en mis pensamientos? Está solo en mis pensamientos. ¿Y esos pensamientos de dónde nacen? Claro, cuando yo era niña, en un recital, me olvidé de lo que tenía que decir y sentí tanta incomodidad, sentí que fallé, sentí que fracasé. Entonces tengo ese recuerdo y tengo miedo a que me vuelva a pasar. Entonces mis mecanismos de defensa se comportan de esta manera. Como lo conocido fue esa vez que me salió mal y lamentablemente para nuestra mente, lo que nos sale mal, lo que nos duele, lo que nos hace daño, es lo que más predomina en nuestra memoria, porque es lo que hay que trabajar y transformar. Y también porque es el mecanismo natural de nuestra mente protegernos, que sobrevivamos. Entonces, por eso la mente identifica muchísimo aquellas cosas que nos hacen daño, nos dolieron, que fueron muy incómodas o que nos traumaron para poder protegernos. Pero hay cosas que están envueltas de un drama innecesario y es importante que lo veas porque están generando una debilidad innecesaria en ti que te impiden poder desarrollar esas fortalezas y características que se necesitan para tu avance, evolución y alineación con tus propósitos. Si yo no hubiera identificado en mí esa debilidad que venía de una experiencia de niña que en realidad nunca pasó, nunca fue tan malo como en mi mente se ve, fue algo que le puede pasar a todo el mundo. Entonces, reconocer que no soy perfecta es algo que te va a quitar muchísimas cargas de encima.
y decir, ok, estás creciendo, estás experimentando la vida y fallar es parte del proceso. Porque cuando yo fallo es una bendición, porque descubro formas en las que no funcionan para poder descubrir formas en las que sí me funcionan. Y eso el día de hoy me ha convertido en lo que soy. Y puedo dar conferencias, a mí se me da muy bien el dominio escénico, yo puedo hablar delante de muchas personas. Y aunque sienta ese cosquilleo de, pues, tengo entrenado ese dominio propio que también me permite quitarme de en medio y dejar que se cumpla el propósito de la comunicación, que es entregar el mensaje. Y eso conlleva estar dispuesto a morir al que dirán, estar dispuesto a morir al equivocarte, estar dispuesto a morir al gustarle a todos. Tú vas a llegar desordenado, sin claridad. Para que tu mente entre en orden, en claridad, primero necesita ubicarse. Y para ubicarte, primero tienes que volverte consciente del desastre y del desorden, porque el desorden es parte de un nuevo orden. Entonces, saco todo mi desorden mental y luego me ubico, leo, observo. Una vez que hayas escrito, leído, resaltado, ahora sí puedes hacer ese trabajo de orden interno, porque ya te ubicaste en dónde estás, ya ubicaste qué cosas son mentira, qué cosas son ruido, o en qué cosas tienes que indagar más, profundizar más. Y ahora lo que sigue es empezar a hacerte las preguntas correctas, que te permitan a ti avanzar y no quedarte como en este bucle o en esta misma conducta de pensamiento o de acción. Ok, en base a lo que he identificado aquí, ¿de qué manera puedo yo transformar esto en mí? ¿Qué invitación me hace este proceso? ¿Desde dónde elijo ser a partir de ahora? ¿Qué cosas me muestra este proceso que acabo de abrir que estoy listo para transformar? Porque si estás listo para verlo, volverte consciente desde esa honestidad y decir, tengo que trabajar esto, tengo que mejorarlo. No voy a culpar, voy a asumir que sí está dentro de mi control. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Que me pica la ceja. Wow, mira, aquí tengo como encerrado algo. Ahí estaba entrenándome como coach y nos decían como que todo es posible para nosotros, que nos inventemos ser quien queramos ser. Fue algo chévere para motivarte, pero en un momento me hizo mucho ruido porque dije, eso es más de lo mismo, yo no quiero inventarme ser nadie, estoy harta de inventarme ser alguien, quiero ser yo misma. Confía en el proceso. Y es así como esto se convierte en una herramienta introspectiva y no solamente en un espacio de desahogo, de victimización, un espacio negativo que alimenta la culpa, que alimenta una parte de ti que no va a avanzar si no utilizas esta herramienta para transformarte. Sí es verdad que hay personas que utilizan el diario con fines muy egoístas. Yo sigo una de esas. Pensemos en nosotros cuando éramos niños y nos regalaban un diario, sobre todo las mujeres creo que se van a identificar más con esto, que nos daban diarios que tenían candaditos incluso, y en esos diarios escribíamos puras cositas así como muy yoicas, muy egoicas, como de, a mí me gusta este niño y yo quiero esto y yo quiero esto. Hoy fui a hacer las compras y quería que mi papi me comprara una muñeca y no me la compró. Me molesta mucho eso porque yo quería mi muñeca, así que ya no lo quiero. Así, o sea, a ese nivel, ¿no? O sea, hay niveles y niveles. Hay niveles y niveles. Y algo que yo te decía en el video anterior es que yo actualmente ya no escribo mucho porque hay niveles de niveles. ¿A qué me refiero a esto? Eso no quiere decir que tú dejas de trabajar a nivel emocional. No, sino que llega un punto en el que tú te entrenas tanto en este trabajo introspectivo, entrenas tanto ese observador interno que ya tú logras identificar tus pensamientos con tanta claridad que puedes resolver el conflicto en ese mismo momento, en el momento presente. Porque has limpiado tanto tu mente del ruido mental, te has despojado de todo eso que no eras y ahora ya tienes cada vez más claro quién eres, porque yo empecé todo este trabajo porque yo no sabía quién era, yo quería conocerme a mí misma y para poder conocerme tenía que empezar a tener conversaciones conmigo, así mismo como si tú quieres conocer a Dios, tener una relación más fuerte con Jesús, pues tienes que tener conversaciones con Él, tienes que conocer cómo piensa, y eso lo haces a través de su palabra. Asimismo, tienes que conocer cómo tú piensas
para conocerte a ti. Y eso lo haces a través de las palabras que salen de ti, los pensamientos que salen de ti. Y mira lo curioso, que en este proceso de conocerme a mí misma terminé estrellándome porque me di cuenta de que todo eso que yo creía hacer no era. Y eso fue muy desconsolador. Yo hice todo este proceso sola. Estas etapas me llevaron a los contextos en los que estoy el día de hoy, a tener los mentores que tengo el día de hoy. Pero esto al principio fue para mí un desierto porque no había un lugar, una membresía que se dedicara a estos puntos, un punto en donde la persona está introduciéndose en ese viaje de autoconocimiento, quiere aprender a gestionar sus emociones, pero al mismo tiempo quiere alinearse en su parte espiritual. No lo había, me va a tocar crearlo, me va a tocar crearlo. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, para mí en este proceso fue muy desconsolador porque yo me preguntaba y me respondía a mí misma. Eso me llevó a convertirme en esa persona porque yo me formaba, pues yo aquí estaba estudiando psicología y ya luego eso me llevó a todos los estudios. Gracias a estos cuadernos también construí esa orientación a nivel formativo que me ha traído a donde estoy el día de hoy. Todo es perfecto. Pero esto no son simples cuadernos, son procesos de entrenamiento, de constancia para ese observador interior que el día de hoy a mí me permite poder transformar un proceso en tiempo real sin necesidad de ponerme a escribir, porque tengo claro quién soy, tengo claro qué quiero, tengo claro hacia dónde voy, tengo claro mis valores, tengo claro cuáles son mis no negociables, tengo claro mis fundamentos, mis principios. Y eso me permite a mí, cuando viene alguna cosa que me genera distorsión, ruido mental, confusión, lo identifico al instante. Entonces es como que agarro la pelota, no la dejo ingresar en mí y que me desordene, sino que la agarro, la observo y digo, ¿quiero que esto ingrese en mí o no? Antes de que tome poder y dominio sobre mí. Eso es dominio propio. La agarro y digo, esto no se alinea con quien elijo ser y con quien elijo sostener. Esto no se alinea con mi enfoque y mis prioridades actuales. ¡Pum! La mando de regreso. Porque aquí viene una revelación importante. El ruido mental que tú tienes es porque tú le abres la puerta a esas cosas, tú le das poder a esas cosas para que tengan un lugar de ser en tus pensamientos. Por eso, mi invitación siempre es a que seas muy selectivo, estrictamente selectivo. Aquí no entra nada que yo no lo permita. Hablando de las cosas que están dentro de tu control, pero de las que están fuera de tu control, pues aquí no entra nada que no venga de Dios. Porque esto también es muy bueno que lo tengas claro, porque de esa manera vas a entrar en un nivel de aceptación, en ese punto de neutralidad, en donde tú no operas desde la lucha, sino desde el poder en Dios que te da esa paz y esa plenitud, que aunque tú no comprendas, no entiendas la situación en la que estás, sabes que eso viene de Dios. Y sabes que Dios está preparándote en esa etapa, en ese proceso, en esa circunstancia. Entonces no lo rechazas, sino que lo aceptas y lo integras a tu vida. Porque entiendes que eso no está dentro de tu control. Pero aquellas cosas que sí están dentro de tu control, que están dentro de tu dominio propio, que es tu gestión emocional, pues esas sí las tienes que tener muy bien identificadas para poder transformarlas en tiempo real. Entonces, actualmente yo escribo poco porque son pocas las cosas que me generan ruido mental. Ahora lo que más estoy escribiendo es para documentar aquellas cosas que me van pasando. Me senté a escribir esto cuando tuve mi primer clase de mi membresía, que ponía, wow, Dios sabe cuánto he orado por este día. Sin embargo, siento tanta normalidad como si fuera cualquier día. Nadie te habla de el gran vacío que se siente cuando te lanzas a lo desconocido, pero no es un vacío, es un espacio para seguir desarrollándote en eso que estás creando, porque en realidad me siento muy llena, me siento muy plena. Un tema para otro video, que cuando tú te alineas, la normalidad que vas a sentir en ese espacio que te experimentas puede ser muy impactante, porque de pronto tu expectativa humana creía que al conectar con ese propósito, tú te ibas a sentir como, wow, esto es otro nivel. O sea, sí te sientes así al principio, pero luego eso se va,
porque luego solo queda tu compromiso, tu responsabilidad, tu perseverancia, tu disciplina de seguir para alcanzar un nivel que está fuera de tu perspectiva. Y muchas personas abandonan porque lo único que querían era llegar a esa expectativa para sentir que tenían razón y que podían lograrlo. Y una vez que lo logran, creen que ahí acabó todo. Y ese es el proceso en el que tú tienes que mantenerte y sostener. De verdad que sí, esto da para hacer otro video. Pero bueno, a eso me refiero cuando digo que ya pasas a otro nivel. Porque ya tu ruido mental se disipa, tu diálogo interno se transforma y ya tu mente no es una mente que ve problemas, conflictos, que hace de algo tan pequeño un drama. No, tu mente se convierte en tu mejor aliada. Y ese es el objetivo de mi membresía, dominio propio, de que tu mente, tu diálogo interno sean para tu edificación. Porque la mente, chicos, es una excelente herramienta. Todo nuestro cuerpo es una máquina hecha con una inteligencia mismísima del Creador. Nuestro Dios ha hecho nuestro cuerpo con un propósito muy bueno y perfecto. Lamentablemente, pues somos un mundo caído y el pecado nos llevó a creernos más sabios que Dios. Y el día de hoy estar tan ligados en identificar qué es bueno y qué es malo. Esa es la raíz de todo, chicos. Que no sabemos qué es bueno, qué es malo, qué nos hace bien, qué no nos hace bien. Y eso nos lleva a una crisis existencial, a una fatiga por toma de decisiones, otro nivel. Cuando empiezas a escribir tu diario te das cuenta que la raíz de tu conflicto es tu inmadurez en la toma de decisiones. Tu indecisión es la que te genera tanto ruido mental. Y tu indecisión lo genera esa falta de claridad, esa división entre o soy lo que la expectativa del mundo espera o soy lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero si solamente vivo por el mundo, ¿cómo voy a poder alinearme al diseño de Dios? Y si me alineo al diseño de Dios, pues entonces tengo que renunciar a cumplir las expectativas del mundo, porque esto es distorsión, distracción y ruido. Esto es verdad, es propósito, es tu diseño. Y humanamente construimos nuestra identidad en el mundo. Y si no se nos ha inculcado la relación con Dios, obvio va a ser mucho más fuerte esto. Esta es la naturaleza a la que hay que morir, para que esta tome su lugar. Chicos, ese es el video de hoy. Espero les haya servido de mucho. Sé que les va a servir. Sé que este video ha sido de mucha edificación para ustedes si lo aplican. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en el camino. Y si eres mi alumno, nos vemos en clase. Chao, chao.